Perdón, tuve un pequeño percance con el micrófono. Ahora sí, estamos todos acá abriendo las cámaras. Yo ya abrí la cámara y estoy apuntando hacia el otro lado de la mesa, que ven a Rodri y Andre preparándose para la sesión. Hoy la verdad que tenemos una sesión buenísima de Learning Analytics, así que pueden ver que tienen caras muy serias. Están analizando métricas, todos sus dashboards, sobre todo Rodri, ya le estamos notando la emoción de hablar de Analytics. Así que para contarles un poco lo que vamos a ver es lo que ven en pantalla. Learning Analytics, todo lo que podemos hacer. A mí me gusta decir desbloqueemos historias, desbloqueemos insights y todo lo que hacen los usuarios y básicamente todo en la vida van dejando un camino de data que podemos aprovechar para implementar y ajustar nuestra estrategia en casi todos los aspectos de la vida. Yo cuando voy al supermercado también uso la data, a ver dónde está la oferta de la góndola, así que no sé ustedes. Pero bueno, vamos a pasarle el control a Andre y Rodri. También está el equipo de México, Clau, Euge, si están ahí en la cámara, pueden poner visuales. Acá no pasa nada si alguien está despeinado, son eventos quiños, ya saben que tenemos open mind con el pelo. Así que les paso la sesión, Rodri, y cambio de mic. Buenos días a todos. ¿Nos escucha bien? Euge, Clau. Perfecto, Hola. Rodri. Ok, genial, genial. Andre. También desde acá. Hola a todos, hola chicas y bueno, Hola. bienvenidos a todos los que se están sumando. Bueno, bienvenidos. Estamos en la tercera sesión. Ayer terminamos, al terminar la segunda ya hacíamos, 20% sí que se fue, ¿no? Esos son análisis de datos también, ¿no? Descriptivos. Ahora vamos a hablar un poco acerca de Learning Analytics. Nos acompañan acá para terminar de presentar Andre, que es nuestra Head de Customer Solutions para América Latina, Euge,
que es Solution Consultant para México, y Claudia también, que es Solution Consultant para México. Vamos a tocar un tema que es, creo, súper importante, novedoso, y creo que es parte del futuro de los que trabajamos en este mundo de learning. Si bien no es nuevo este tema, hablándolo, digamos, a nivel de negocios, sí es algo que surgió en los últimos años, como a raíz de tantas aplicaciones que estamos utilizando y tanta data que se va guardando de eso, cómo podemos utilizar toda esa información para poder, obviamente, mejorar el performance del negocio y el performance de lo que hacemos nosotros en el mundo del learning, ¿no? Nuestra intención con esta sesión es un poco compartir y tirarles algunos tips de cómo se puede hacer esto, qué es primero, obviamente, cómo se puede hacer, y mostrarles algunos ejemplos de que hemos hecho con clientes, nos parecen interesantes. No nos vamos a poner demasiado técnicos en sí, porque esto se podría poner bastante técnico, pero sí darles, digamos, una buena idea de cuáles son las preguntas que hay que hacerse, etcétera, etcétera. Así que arrancamos. Sí, y Rodri, sumo algo también, que creo que son como cambios también, digamos, la tecnología, digamos, va de la mano, perdón, con temas, digamos, sociales también. Si recuerdo, digamos, muchas veces hablamos de, bueno, por qué las LXP, digamos, las distintas plataformas ahora presuponen usuarios que pueden también producir o curar contenidos. Digamos, también, no sé, pensemos hace unos años atrás, cuando empezó el boom de las redes sociales, que nosotros estamos acostumbrados a ser consumidores de información, veíamos páginas, descargábamos cosas, pero no estábamos acostumbrados, no estaba dentro de nuestra cosmovisión producir contenidos, y era, al día de hoy, 2021, hay personas que se informan por Twitter, ya no abren los medios digitales, y es como que van cambiando los paradigmas, van cambiando la cultura de los usuarios, y también respecto a esto de los datos. Creo que está bueno siempre, se puede poner muy técnico, como decía Rodri, pero basémonos y arranquemos también de nuestra experiencia personal. ¿Quién no usa algún servicio, digamos, donde consuma series o videos y de repente llega un mail con una recomendación? ¿Y eso cómo pasa? O, por ejemplo, realiza una compra en algún sitio y de repente o investiga algunos productos y después aparece un producto recomendado y dice, ¿cómo puede ser? Si yo estaba mirando esto, me llegó esta recomendación. Bueno, todo esto sucede en el día a día, y sí, en esta sesión queremos como subirlos a cómo esto también tiene lugar y forma en el mundo de L&D, y bueno, abrir un poco la concepción y, por supuesto, recibir las preguntas que tengan para sumarlos al flow de la conversación. Sí, y si quieren, antes de, perdón, antes de meternos en el material que hemos preparado y fuera de programa, un poquito como una reflexión de dónde viene todo esto, ¿no? A raíz de todo el uso de las computadoras, que es algo que no es nuevo, ¿no? Es una tendencia que viene hace muchísimos decenas de años. Todo este análisis de los datos y las estadísticas, nosotros tenemos que son utilizadas ahora para descubrir, para interpretar y para comunicar, ¿no? Que hay dos juegos de palabras que quiero dejarles como muy claro para hoy. Uno es descubrir, interpretar y comunicar, ¿no? ¿Y qué? Ciertos patrones que se van encontrando en la data, ¿no? Porque la data en sí misma muchas veces no, es como ver el árbol y no el bosque, ¿no? Y luego, ¿por qué es importante esto? Porque nos ayudan a describir, nos ayudan a predecir también, y obviamente a tomar decisiones y mejorar procesos. Entonces, por eso es tan importante. Muchos han escuchado seguramente hablar de los términos de Big Data, por ejemplo, que es el uso de toda esa información que va quedando como rastro, digamos, de los logs de las aplicaciones y para un poco predecir el comportamiento humano. Así que vamos a iniciar. Primero que nada, obviamente, Data Analytics no es más que capturar esos beneficios de las nuevas tecnologías que estamos utilizando, ¿no? Nos pareció súper relevante esta frase de McKinsey que habla que las organizaciones no capturarán los beneficios de las nuevas tecnologías sin equipar a su gente con las habilidades para poder usarlas con eficiencia. Entonces, por eso es tan importante que nosotros insertemos esta nueva mentalidad del análisis de los datos y de la utilización de los datos en los equipos que desarrollan estas experiencias de aprendizaje, ¿no? Perdón. Entonces, ¿qué es lo que hace? Cuando empezamos a analizar todos esos feeds, digamos, o esos
streams de información, empezamos a, perdón, a desbloquear historias, ¿no? A ver cosas que están ocultas, que nos van a servir para mejorar, obviamente, los resultados de las capacitaciones. Sí, no quería entrar mucho en detalle, ¿no? Pero digo, me gusta como asociarlo a la experiencia, digamos, del día a día. Nosotros, por ejemplo, no sé, imagínense los datos que podemos llegar a, digamos, a transmitir de alguna manera si, no sé, ingresamos a una página. Rápidamente ingresamos, no sé, en la página de inicio y no estamos ni un segundo ahí y vamos a la siguiente sección. Eso es, por ahí es un dato, ¿no? Ingreso y me voy a otra sección. ¿Qué nos puede decir esto, no? Que la página de inicio no era linda, que encontramos la sección muy rápido, la sección que queríamos buscar. Entonces está bueno preguntarse eso, ¿no? Como que yo siempre pienso esto, ¿no? Como que vamos dejando una huella en todo lo que hacemos, pero estas competencias de las que hablaba recién Rodrigo es cómo poner todas las huellas en un sistema que nos diga algo, ¿no? O sea, porque si no, dato es un dato, y si no se cruza con otro, con una hipótesis, perdón que me adelante, pero quería decirlo, con una hipótesis determinada, Definitivamente, no André, cuenta yo nada. creo que esta parte de analytics para mí es como la evolución que se ha tenido dentro de la capacitación para poder encontrar o desbloquear, como dice Rodri, estos historiales que nos permite tomar mejores decisiones. Sin embargo, creo que es súper importante irnos sobre qué datos son los que vamos teniendo. Anteriormente, bueno, pues se tenía los datos que nos arrojaban solamente algunas plataformas básicas que nos permitían como tener cierta data y con eso, bueno, pues nos íbamos guiando porque era la forma pues de ver si una estrategia de capacitación estaba funcionando o no. Sin embargo, el día de hoy con la movilidad que tenemos, la tecnología que se ha desarrollado, necesitamos data mucho más sensible para saber hacia dónde vamos y qué es lo que tenemos que hacer. Sin lugar a duda, el día de hoy, pues tenemos acceso a todo tipo de tecnologías y eso nos tiene ya un poco más como en la nube, como distraídos en muchas cosas. Entonces, es importante saber hacia dónde vamos, hacia dónde queremos llevar toda esta parte de la capacitación o de learning data y creo que es súper, súper importante la implementación. Sí, Eugen, complementando un poco, y es que anteriormente medíamos muy diferente, ¿no? O sea, como que no sacábamos estos históricos ni teníamos esta información de la mano con la capacitación, y el mundo actualmente nos ha llevado a eso, o la pandemia nos aceleró un poco. ¿Por qué? Porque tenemos que tomar decisiones más rápidas, más efectivas, y solamente con un sistema que nos ayude y la inteligencia artificial lo podemos hacer, midiendo cada uno de estos dashboards, por decirlo así, y viendo todo lo que nos arroja para toma de decisiones efectivas que nos lleven a otro nivel mucho más avanzado en toda la organización y las áreas puntualmente que necesitan complementarse de ello, ¿no? Sí, y entrando un poco en materia, cuando nos ponemos a trabajar con datos, es necesaria una estrategia. Es decir, es muy peligroso o riesgoso entrar directamente. Bueno, aquí tengo toda la data, vamos a ver qué me sale y qué veo, porque vamos a terminar probablemente produciendo información que no es relevante para nadie y si no nos hacemos las preguntas correctas. Entonces, un poco en el siguiente slide, la idea es mostrarles un proceso en el cual vamos a guiarnos, ¿no? Pero cada una de esas fases de este proceso, para poder entenderlas mejor, hemos puesto algunas preguntas que vamos a ir enunciando ahora y comentando un poco. Entonces, fíjense el proceso completo, cómo va desde encuadrar, recolectar, limpiar, explorar, analizar y contar la historia, ¿no? Esas historias que están ocultas. Obviamente este framework, este modelo, este proceso, se puede aplicar para distintos desafíos que ustedes tengan, obviamente distintas empresas, distintos proyectos, pero tienen que existir estos pasos para poder llegar a tener una estrategia definida y no irnos directamente a saltarnos, digamos, los pasos, porque vamos a terminar obteniendo seguramente resultados que no son tan relevantes para el negocio. Entonces, primero es hacernos las preguntas correctas, ¿no? Primero, ¿cuál es el objetivo del negocio? Eso es una, si quieren, una obsesión nuestra desde Quinio,
de siempre es cuál es el objetivo que el negocio tiene. Tenemos que hacerlo esto relevante para la organización y para los resultados de la organización. Si no, lo que termina existiendo es una desconexión entre los esfuerzos de capacitación y los objetivos de negocio, ¿no? ¿Cómo se mide ese objetivo actualmente? ¿Cuál es el problema que está detrás? Fíjense que después vamos a ver, al ir explorando este proceso, que cualquier gráfica, cualquier insight, cualquier cuadro que ustedes tengan que producir, tiene que dar una respuesta a un problema. Si no es solamente información que no nos ayuda a saber, quiero saber a qué hora se conecta la gente, por ejemplo, o sea, tiene que venir de una pregunta todo. ¿Qué o quién puede influenciar los resultados? O sea, bueno, si tengo un problema, ¿cómo yo apuntalo para poder mover ese problema, del problema a solución, ¿no? ¿Cuáles son esos, acciones que apuntan hacia mover de punto A a punto B ese problema? Después tenemos lo que es la recolección de los datos. Ahí vamos entrando un poquito más en materia, ¿no? ¿Cuáles son las fuentes de datos? O sea, ¿con qué contamos ya? Muchas veces vamos a tener ponernos un poquito más aplicado a nuestra área, información en la plataforma de capacitación, por ejemplo, quizás información súper básica que a veces existe, que debería existir, obviamente, de cuándo terminan los usuarios, cuál es el tiempo de uso, cuántas veces entran, desde dónde entran, qué tipo de dispositivos, es decir, ¿con qué contamos ya? ¿Qué tipo de datos son? ¿Quién tiene los datos? ¿Quién produce esa información? Obviamente ya nos abrimos un poquito y probablemente tenemos información de ventas, ¿no? Información de ventas que lo tiene el área comercial. Bueno, ya sé que ahí hay un stream de información súper interesante, porque pongamos en un ejemplo más marco, tenemos como objetivo de la organización incrementar en un 5% las ventas, ¿no?, de tal canal. Entonces, ok, yo me pongo, tengo esta información que viene de la LMS, de los usuarios, de la capacitación, o las horas de capacitación, o de los temas, o las competencias conseguidas de los usuarios. Por otro lado, tengo la fuente de información de la venta de cada uno de esos dealers, por ejemplo, y vamos ubicando cuáles son las fuentes de información y cuáles son los dueños de esa información, ¿no? Si hay políticas de privacidad en esa información para poder utilizarlas también, es importante que nos hagamos esa pregunta. Y luego entramos ya a un mundo que es un poquito más técnico, que es, bueno, ¿cómo limpiamos esa información, ¿no? ¿Cómo son recolectados? ¿De dónde vienen? ¿Cómo integramos esos feeds, esos chorros de información? Porque terminan siendo chorros de muchísima data. ¿Qué representan esas variables? ¿Qué puede faltar? O sea, muchas veces cuando ya vemos qué es lo que tenemos, pero venimos de cuál es el objetivo de la organización, vamos a saber qué nos falta. El problema es que si nos clavamos, dicho mal y pronto, con lo que tenemos, vamos a terminar produciendo algo limitado. Entonces, por eso es importante enmarcarlo o encuadrarlo, como dice el primer paso, en lo que es el objetivo de negocio, ¿no? Para así cuando llegamos a este tercer punto, vamos a poder fácilmente decir, ok, falta otra feed de información, dónde lo podemos conseguir, cómo lo podemos crear, qué vicios trae la data. Muchas veces, importantísimo en es cuidar la integridad de las bases de datos, ¿no? Sí, una cosa que pasa mucho, esto que hablaba recién Rodri, bueno, de dónde están los datos, quiénes son los dueños, pasa mucho de dónde preguntarse. Vuelvo al paso anterior, no solamente para explicar de limpiar. Imagínense que están tomando datos de carga manual donde las personas ponen manualmente ponen su nombre, apellido y email. Podemos limpiar esa información, sabemos que exactamente son esos datos. El sistema que nos está tomando, convierte las tildes en caracteres extraños. O sea, son preguntas que tal vez parecen chiquitas, pero en el gran mapa de todo esto, tal vez ese carácter extraño después hace que no pueda, no lo entiendas, no sepas a qué usuario refiere, no sepas qué horario. El horario está viniendo en un uso horario que uno puede interpretar, es el que va a trabajar. Entonces, como parecen pequeños puntos, pero como estamos construyendo, es importante hacer esas preguntas y entender, bueno,
formatos de información, en qué formato se descarga esa información, es un CSV, nada, muchas preguntas. Está bueno hacérselas progresivamente mientras uno va armando este camino hasta de encuadrar a encontrar la historia. Sí, pasa muchas veces que como si empezamos mal el proceso y nos vamos a cortar el árbol, digamos, antes de afilar el hacha, vamos a terminar produciendo datos que como no nos fijamos, no analizamos si estaban viciados de alguna forma o no estaban íntegros, vamos a terminar viendo cosas que nos van a decir otra historia, digamos, básicamente. Esa parte Entonces, es súper importante porque efectivamente, como hace rato lo comentabas, contamos a veces con muchas herramientas que nos proporcionan información, pero aquí lo ideal es tener un cimiento que esté súper firme. O sea, realizar todos los cuestionamientos ideales que vayan enfocados a lo que en verdad quieres obtener. Esto te va a permitir estar enfocado completamente en el proceso, totalmente. en dónde quieres estar para no ahogarte en toda la data, porque sin lugar a duda, cuando comienzas a buscar datos vas a encontrar, sin embargo, como decías, va a haber datos que a veces nos pueden confundir. Entonces es importante tener ese cimiento bien, o sea, cuestionarte bien hacia dónde quieres ir y sobre eso poder ir creando ya toda la estructura de nuestro proceso. Sí, y es, digamos, hacerlo esto de manera profesional es como que se necesita una aldea, como dicen. O sea, para poder hacerlo esto de una forma, necesitas alguien que sepa de estadística, alguien que sepa de integración de informaciones, de datos, programación, para poder interpretar los datos, obviamente, y poder inferir de todo esto, ¿no? Obviamente este es un proceso más simplificado para que lo podamos hacer nosotros y vayamos transitando, digamos, este proceso y facilitarlo de alguna forma. Entonces, una vez ya nos aseguramos que la información está limpia, digamos, está íntegra, realmente hay que, perdón, hay que comenzar a explorarla y ver qué cosas nos comienzan a revelar, pero obviamente basados en el punto número 1, encuadrados en ese objetivo de negocio, ¿no? Luego también, qué información encontramos, interesante, y luego una cosa súper básica, que es al comenzar a trabajar datos, es qué pasa si empezamos a segmentar la información. O sea, eso es, dicho, también se puede decir, cómo le vamos dando vuelta al cubo de información para poder verlo cortado de una segmentación distinta, ¿no? Por usuario, por edad, por tipo variable, no por edades, por ubicación, no sé, por años en la compañía, esto lanza como ese tipo de cosas ya nos empiezan a contar historias y podemos ver que esa segmentación nos va a ayudar muchísimo para interpretar lo que tenemos, ¿no? Sí, una cosa que siempre pienso en esta etapa, no sé si, bueno, todo el mundo ha visto alguna película o serie de, no sé, investigación digamos, no sé, tengo muy patente esa imagen de el tablero con todas las pistas, con todos los post-it, todo pegado, y el investigador mirando, ¿no? Como diciendo, bueno, ¿cómo conecto estas pistas, no? Porque tal vez tengo un dato acá, ¿viste? No sé, el mapa marcado con rojo, con las chinches en el tablero, digo, empezar a mirar todo eso, primero para decir, bueno, las hipótesis que yo vengo armando, que uno es imposible no navegar esto con hipótesis, ¿no? Decir, bueno, esto se confirma, hay algo nuevo, uno empieza a hacer como estas conexiones distintas que no esperaba, tipo Sherlock Holmes, ¿no? Que uno empieza a decir, esto no lo tenía en cuenta, me está hablando de algo más. Entonces está bueno ver todo ese mapa completo y empezar a establecer las conexiones y explorar también, digamos, no para tener un sesgo únicamente confirmatorio de voy a buscar lo que quiero ir a encontrar, sino que otras cosas más puedo encontrar y que me hablan, como decían recién en el chat, que susurran, ¿no? En un punto estos datos. Sí. Si se fijan en este proceso que vamos a continuar describiéndolo, desde el paso 2, digamos, al paso 5, son momentos más técnicos, digamos, de alguna forma, ¿no? Desde la recolección, que tiene que ver mucho con integraciones, limpiar también tiene que ver con mucho data mining, que se le llama, ¿no?
como empezar ahí a masajear esa información, a limpiarla, a cruzarla, a relacionarla. La parte de la exploración y la segmentación, obviamente. Luego viene el análisis. Entonces aquí también ya se mete un poquito más, juega mucho la estadística acá. Es decir, hasta una estadística descriptiva, inferencial, para poder extrapolar cosas, ¿no? Y obviamente, lo ideal de todo esto es que toda esa información poder comenzar a predecir, ¿no? A predecir obviamente, para el futuro. Entonces tenemos que seleccionar también cuáles van a ser nuestras estrategias analíticas, qué tipo de cosas vamos a utilizar. Obviamente no podemos utilizar cosas demasiado complejas que después las personas a que les servimos esta información a nosotros mismos no las podamos entender, ¿no? Entonces, por eso es siempre importante como mantener esto muy pegado a tierra gracias al primer paso. O sea, volvemos a repetirlo, ¿no? ¿Qué tipo de modelo de datos se va a utilizar y cuál va a ser nuestra estrategia para evaluar toda esta información? Recuerden que son chorros de información que se producen. Segmentar es súper importante, Rodri. Creo que eso nos ayuda cuando estamos comenzando con este tema del análisis de datos. Si tú comienzas a segmentar, es mucho más sencillo. ¿Qué tipo de dato estoy segmentando o qué tipo de dato estoy obteniendo? En esta segmentación es mucho más sencillo que tú puedas comenzar a analizar y obtener información que realmente te está funcionando. Pero fíjate que el segmentar para mí es una de las claves más importantes en el análisis de datos, sobre todo cuando estás empezando, porque como bien decíamos, pues surge mucha data, pero si tú comienzas a segmentar qué tipo de información y en dónde la puedo poner, eso te va a permitir como ser más específico y más objetivo. Sí, y ahí, viendo que la segmentación es algo bastante básico, digamos, en el mundo de masajeo de información o de datos, que es, podríamos hacer un ejercicio, podríamos hacer una sesión, le dejo la idea al equipo, de práctica un día, en donde les tiramos una base de datos cortita, para que, o sea, esos son los tipos de ejercicios que ustedes tienen que hacer. Agarro una información donde tengo distintos tipos de variables y campos, algunos numéricos, otros que son cosas que son cuantitativas y cualitativas, y empezar a ver la información desde distintas perspectivas, dándole vuelta a esas variables, ¿no? Cortando, segmentando la información, y luego poder verla también de manera temporal. O sea, ver qué variables me suma, verla de manera temporal para poder interpretar comportamientos en el tiempo. Por decir algo, como una persona cuando es nueva en la compañía, cuál es su patrón de consumo de contenido de aprendizaje. Sí, Rodri. Entonces, sí, Rodri, incluso temporal, porque efectivamente va cambiando la información a medida que vamos avanzando y que vamos viendo el desafío a lo que nos enfrentamos en las organizaciones, también va cambiando. Y como decía Carlos aquí en el chat, efectivamente para crear nuevos productos, nuevas campañas, la estadística para ver a futuro por dónde vamos a orientar los productos, la capacitación, los resultados, hacia dónde van, y nosotros, como bien lo decía, limpiar esos datos para tomar decisiones efectivas, enfocadas al objetivo, ¿no? Es muy importante lo que comentas también porque va cambiando y va evolucionando. Anteriormente era mucha información, mucha data que teníamos por todos lados y se dificultaba la toma de decisiones en general. Hoy en día con los sistemas que tenemos también eso nos ayuda a hacer mucho más efectivo también el trabajo nuestro, ¿no? A nivel general en las organizaciones y más enfocado ahorita al área de recursos humanos para efectivamente enfocar a dónde va a ir la estrategia, cuál es el objetivo que estamos persiguiendo y poder con ello crear programas enfocados, programas de capacitación más enfocados. Y el último de los pasos es, bueno, ¿cómo lo ponemos humanamente esto para que pueda interpretarlo, ¿no? Para que pueda compartir esta información y que ya esté, como está encuadrado desde el problema de negocio, hemos sumado algunos insights que encontramos a través de este proceso. Bueno, ¿qué historia contamos con esto? ¿Qué estamos viendo? Y cómo lo ponemos en palabras, ¿no? Y son palabras o preguntas que se están respondiendo constantemente, porque estos feeds de información siguen pasando, ¿no? Entonces, esa pregunta nos lo va a ir contestando
mejoras y con desaciertos también. Entonces es súper importante cómo contar la historia. Los que trabajamos trabajamos en áreas más técnicas, es súper importante que nos hagamos buenos comunicadores de los descubrimientos que se van haciendo. Porque si no terminamos siendo dueños de descubrimientos, dicho otra vez, que no los logramos compartir a las áreas de negocio de manera eficiente. Entonces, quizás compartimos cosas demasiado técnicas y tenemos que saber eso, cómo comunicarlas y comunicarlas dependiendo de quién es el que consume esa información, ¿no? Sí, una cosa, digo, creo que me pongo en el lugar, digo, imagínense comenzando una reunión donde la primera diapositiva son un par de gráficos con un montón de números. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Normalmente uno se desconecta porque dice, no entiendo qué me quieren decir. Tal vez es algo que para tu área, tu unidad de negocio es súper importante, lo que están comentando, pero realmente uno tiene que ser capaz de poder conectar, como, digamos, el principio con el final, ¿no? El problema de negocio y poder comentar qué hipótesis tenían, qué fuimos encontrando, qué descubrimientos, y poder hacer como storytelling, ¿no? Que se le dice, ¿no? Poder decir, bueno, cómo hablan esos números y poder ir de la historia al dato, porque esa es la firmeza que tiene su historia, son los datos que la respaldan. Sí, y también en el momento de contar esta historia, como saber a quién contársela, ¿no? Como que tenemos que adaptar el chiste al receptor. Un ejemplo que utilizamos mucho nosotros en el mundo de las plataformas de capacitación utilizando Totara, Kine Edition, es que tratamos de segmentar también al que recibe la información por medio de dashboards o paneles de control, donde cada una de esas personas está recibiendo información relevante para él, ya sea por la organización a la que pertenece, por su rol dentro de la organización, si es no sé, un director regional de capacitación, por ejemplo, va a ver lo de su región, no va a ver lo de la región vecina, va a ver es decir, como ver a su gente, etcétera, o un gerente que ve a su gente y ve analíticas de aprendizaje relacionadas con ese subgrupo, nada más. No ve los otros, no ve todo, porque eso no le habla nada. Pero sí tenemos que también podernos preguntar, bueno, ¿qué es la información relevante para ese gerente de primera línea que tiene 10 personas, 15, 20, 50 personas a su cargo? ¿Y qué información le podemos servir para que él pueda también tomar decisiones y ejecutar muchísimo mejor? Si nosotros segmentamos esta información y la bajamos a la organización, vamos a poder darle herramientas de acción. Existen personas claves que creo que sí deberían de tener dentro de las organizaciones desarrollados a lo mejor esas habilidades para poder tanto segmentar como generar esa información importante, porque como bien dices, dependiendo de quién la esté interpretando, obviamente si la va a interpretar un equipo técnico dentro de la compañía, pues me va a dar datos muy técnicos, ¿no? Si la va a interpretar alguien de recursos humanos, no sé, o sea, creo que esa parte va cambiando y va dependiendo de qué información voy requiriendo para el área en la que me encuentro. Totalmente. Entonces, ahora yendo un poquito más a lo nuestro, digamos, al mundo de learning, también dentro de este proceso que les mostramos anteriormente, puede, perdón, aplicarse en 3 distintas categorías, digamos. Uno, hablando de las experiencias de aprendizaje. A mí no me gusta mucho hablar de un curso, ¿no? De un programa. O sea, me gusta más pensar en una experiencia que le estamos ofreciendo a las personas, en donde vamos a utilizar muchísimas actividades que apuntalan a que las personas puedan cambiar un comportamiento, puedan obtener un nuevo conocimiento, que les hagan, que apuntalen a una acción, obviamente. Y esa acción tiene que estar alineada con los objetivos de negocio, como que esas son las conexiones neuronales que tenemos que hacer, ¿no? Entonces la experiencia de aprendizaje tiene que sumar hacia ello. Entonces la categoría que nos habla de las experiencias de aprendizaje, las analíticas relacionadas con esas experiencias, comprende mucho sobre las actividades de aprendizaje específicas que se están poniendo, cómo se consumen esos formatos, y cuáles son el patrón de uso de cursos, de programas, de contenidos informales, de engagement, de cuánto están compartiendo dentro de la LMS, cómo están sociabilizando los contenidos, etcétera, ¿no?
Además también aprovecho para sumar esto de, partimos de la base donde ya, digamos, el aprendizaje no solo sucede en la plataforma donde estarían lo que tradicionalmente llamamos cursos, sino como todos, o sea, remítanse cada uno a su día a día, qué sistemas ingresan para comenzar su vida laboral, digamos, tienen distintas páginas que visiten, hay un repositorio de conocimiento, hay como donde o miran algunos videos de algún sitio institucional, además de ver, entonces digo, poder tener una visibilidad de todo ese camino, es la experiencia total de aprendizaje, no solamente porque si no nos quedamos en una sola partecita de todo ese camino. Entonces vamos a tener datos de esa partecita, pero nos vamos a perder toda la historia completa. Realmente. Y te adelantaste ahí, spoiler alert, acerca no, está buenísimo, de que ahora vamos a hablar más adelante de eso, pero no, me gusta como que el aprendizaje no pasa solo en la LMS, ¿no? Pasa en muchísimos otros lugares, y uno de los grandes puntos ciegos que tenemos en capacitación es que pensamos que solo porque es la herramienta que tenemos para traquear, básicamente, pero pasa en un montón de otros lugares. Entonces, la magia de estas analíticas es que tenemos que ir más allá para poder entender esos patrones de aprendizaje de los usuarios, ¿no? Bien, ahora no nos adelantamos más, ahora les contamos un poquito más de eso. Luego está todo lo que es Learner Analytics, o sea, ya es una persona en específico, un grupo de personas involucradas, ¿no? Segmentada de alguna forma. ¿Cómo es la experiencia de estas personas? ¿Cómo se involucran con las experiencias? ¿Qué habilidades desarrollan? ¿Qué necesidades tienen? Cortarlo por high performance, etcétera. Eso ya nos da otro mundo, ¿no? Y estamos centrados más en el usuario, ¿no? Como estos, obviamente, segmentados, y esto es distinto de tracking, o sea, de trazabilidad. Obviamente, detrás de todo ese mar de información, podemos hacer una trazabilidad de usuarios, de qué hace, qué, cuándo, por día y hora, o sea, es así todo lo que se tiene. Pero la idea acá es siempre acuérdense de ver los patrones, es decir, las agrupaciones y las segmentaciones es lo que nos van a hablar de comportamiento. Si vemos una sola persona, es ver el árbol, no ver el bosque. Luego después está la parte que son los programas, ¿no? Learning Programs, Analytics, que comprende cómo se está desarrollando un programa de aprendizaje, es decir, el onboarding de una empresa, cómo se consume, en cuánto tiempo, les tiro una, por ejemplo, en cuánto tiempo las personas están listas para trabajar en una organización, ¿no? ¿Cuál es esa latencia que hay desde el primer día que arranca la persona hasta que ya está listo para trabajar, a que esté ya es competente en su rol, digamos, sin riesgos? O sea, eso es medible desde que arranca hasta que ya está comenzando a ser productivo. Y cómo nosotros podemos medir ese lag que hay ahí en días o en horas, y poder ver después cómo podemos acortar esos tiempos para que la organización obviamente sea más productiva. Vamos a ir, se nos están adelantando, haciendo preguntas, así que vamos un poquito más rápido también para poder llegar a las cosas que les queremos mostrar, algunos ejemplos. Así que vamos ahora leí por ahí que mencionaba a Kirkpatrick. Esto les va a sonar un poquito parecido, ¿no? Pero digamos, una estrategia para medir estas cosas, fíjense en esta pirámide de Maslow, digamos, ¿no? En donde tenemos primero el involucramiento, el engagement de los usuarios. Las cosas que tenemos que medir, estamos hablando acá, ¿no? La reacción, la satisfacción y la intención que los usuarios tienen, otra capa. El nivel de retención. ¿Cuánto están aplicando las cosas que aprendieron? ¿Y cuál es el impacto en el negocio? Entonces, estas pirámides, mi consejo, siempre léanlas de abajo para arriba, si no, no van a entender nada, ¿no? Entonces, bueno, primero, el engagement. Ahí tenemos un typo, es en engagement, sí se ve raro, ¿no? Pues soy yo. Métricas de cómo los usuarios se involucran con las experiencias de aprendizaje. Cuántas veces van, cuántos comparten, cuántos likes están teniendo, cuántos comentarios. Y eso se puede medir si nos vamos del otro lado. Bueno, ¿cómo lo hago, no? ¿De dónde me conecto? ¿Dónde es el input de esa información? Podemos tener
desde la LMS o una LRS, ya vamos a hablar de qué es eso, pero es otra fuente de datos. Pero digamos, qué tanto la gente está compartiendo o involucrándose con los contenidos, cuántas veces lo revisa, etcétera, etcétera. Es como una base súper importante. Luego después, ¿cómo medimos la reacción, satisfacción e intención? Ahí suena un poquito a Kirkpatrick, para la persona que preguntó, esa reacción, ¿no? Me gustó, no me gustó, tenemos que estarlo midiendo constantemente, ya sea a nivel curso, con pulse checks, a nivel programa, a nivel experiencias que vamos creando, y eso es un feed constante que tenemos que ir viendo qué le está gustando a la gente, qué no le está gustando, ¿no? Ahí vamos viendo cuáles esas reacciones que van teniendo y los niveles de satisfacción también. Obviamente eso podemos tomarlo de reportes de confianza, como se dice, digamos, como ir midiéndolo con distintos data points en muchísimas experiencias, que después nos van a hacer un gran feed de información donde podemos estar constantemente midiendo cómo subimos y bajamos, porque obviamente somos humanos y quizás una experiencia de aprendizaje es relevante hoy, pero en 2 meses no lo es más. Entonces, luego después venimos a la aplicación. Perdón, me estaba saltando la retención, o sea, probar que los usuarios retienen las habilidades de los conocimientos adquiridos en la experiencia de aprendizaje, ¿no? Eso lo podemos ver con evaluaciones de conocimientos, con simulaciones, preguntándoles también en el tiempo, cómo algo que aprendiste en el mes 0, como en el mes 3, sigue siendo un conocimiento que está fincado, ¿no? Sí, sumo algo nomás, esto siempre me habla mucho de pensar de cómo muchas veces no se avanza sobre acciones de seguimiento, de reforzamiento de la capacitación, en esta idea de que la unidad mínima de capacitación es el curso, ¿no? Como que el curso te va a dar todo lo que necesitas, y de ahí entonces digo, también para nosotros, profesionales de L&D, es como, bueno, tenemos un solo one shot para medir, es el curso, antes, después la evaluación y nada más. Entonces poder pensar en la experiencia completa de aprendizaje en las distintas plataformas, desde distintas actividades, también lo uno con esto de retenciones, después de que hiciste esta actividad, ¿qué retuviste? ¿Cómo se puede medir eso? ¿Es a través de un ejercicio? ¿Va a dar ese input otra persona también que te va a estar mirando cómo hiciste tal o cual cosa? Entonces, ampliar un poco la definición de evento de capacitación, experiencia de aprendizaje, es fundamental también para que en toda esa experiencia vos tengas los datos que necesitas para armar esas historias. Sí, ahí hay una conversación en el chat de lo que es retención y transferencia. Transferencia de conocimiento, ¿no? La transferencia de conocimiento muchas veces es hasta más fácil de medir, porque puedes, si con un examen en el momento, puedes más o menos ver si las personas adquirieron esos conocimientos. Pero después es distinto si los retuvieron y distinto prácticamente en la aplicación o en el resultado prácticamente que se está teniendo. Fíjate que este nivel, el nivel de retención, creo que nos permite medirlo desde diferentes perspectivas. Entre ellas, y creo que es la más importante, se puede medir en el resultado que estás obteniendo. En muchas de las compañías ya lo puedes medir incluso en ventas. Porque prácticamente es lo que estás reteniendo, cómo lo estás aplicando y cómo está impactando al negocio. Entonces creo que esta etapa es una de las más importantes. Sí, el siguiente nivel, digamos que es la aplicación. Es la aplicación, muchas veces es un punto ciego en el mundo de capacitación, muchas veces cuando no se llega a ver si eso está siendo aplicado en la realidad, ¿no? Entonces, yo creo que es una cuestión también de proceso, de cultura, pero de herramientas. Si tenemos las herramientas adecuadas para poder obtener esos puntos en el tiempo y poder observar a las personas. Obviamente, observar a alguien que está, un ejemplo ordinario, le enseñamos por medio de un curso o unas charlas cómo freír las papas, ¿no? En un retailer de comida. Pero después tenemos que ir a observar si la está friendo bien y si está cuidando las normas de seguridad y de salud y si no se va a terminar quemando con el aceite, ¿no? Y es ahí donde es un punto de intervención de un observador, un evaluador o un jefe que lo evalúe y tiene que recoger esa información
sistematizarla por medio de una herramienta para que después nos pueda servir y poder cerrar ese loop, digamos, para poder llegar a cómo se está aplicando eso, ¿no? Mucho sirve también las evaluaciones y hay obviamente sistemas más y menos flexibles para poder obtener esas informaciones. Nosotros nos gusta mucho utilizar como herramienta, y lo recomendamos mucho a nuestros clientes, el utilizar herramientas, por ejemplo, que dentro de la experiencia de aprendizaje exista un momento de evaluación de habilidades en la vida real, porque al final lo que necesitamos es que esto se transfiera a la vida real y que no quede en una cuestión teórica, y que el curso o la experiencia se cierre cuando ha sido evaluado o visto la persona en el día a día, ¿no? Y luego después ver cómo esto se conecta con el impacto en el negocio. Cómo cruzamos esta información con ventas, con satisfacción al cliente. Cómo lo cruzamos con, perdón, con información de Mystery Shopping. Cómo lo cruzamos con menos rotación, hasta con medidas de satisfacción a nivel de espacio laboral, ¿no? Entonces, ahí es distintas fuentes de información con que ya contamos, que las podemos segmentar, pongo una idea, por una sucursal, por una audiencia específica, por una ubicación, por una región, y luego, obviamente, compararlas a nivel de qué información tenemos dentro del mundo de capacitación, ¿no? Vamos ahora, si vamos avanzando así un poquito rapidito, como para que vayan... para poder llegar a los casos, perdón. Así que vamos a ir un poco rápido, le vamos a dar lectura, así como escribano, a estas cosas para poder pasar rápidamente a algunos ejemplos que tenemos para compartir. ¿Qué es lo importante para medir para ti y para todos los interesados? Eso es importante hacerte estas preguntas también. O sea, ¿qué es importante para medir? Sobre todo para los interesados. Si no, si lo hacemos solo para nosotros, terminamos viviéndonos el ombligo, básicamente, y sirviendo información que solamente va a ser relevante para nosotros como área de learning o de capacitación. ¿Qué necesitan las áreas de negocio? O sea, ¿cómo nos involucramos con ellos y les preguntamos para poder traer esto y poderles ofrecer insights, descubrimientos desde la información que podemos obtener, ¿no? Sí, y acá la próxima digo, ¿qué clase de preguntas no puedes contestar ahora y te gustaría responder? Esto lo conecto con el paso que veíamos recién de explorar, ¿no? Tal vez Sí. esas preguntas al inicio, es decir, no entiendo por qué esto, o más que nada, no esto que, digamos, ¿cómo se llega a esto? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver los inicios o las notas o la participación? Y por ahí al principio uno quiere contestar lo que se pregunta, ¿no? Pero está bueno comenzar con muchas preguntas para después también en la fase de exploración, una vez que uno ya limpió los datos, ver si uno encuentra las respuestas de esas preguntas que te fuiste generando a lo largo del proceso. Sí, yo que comentaste, Andrés, lo relaciono mucho con al preguntarle a los stakeholders, digamos, a las áreas de negocio. Yo me doy la vuelta y veo, no puedo contestar esto, ni esto, ni esto que ellos necesitan. Entonces ya sé que tengo que ir a conseguir o crear, ¿no? Eso es importantísimo, que nos conectemos con el negocio. ¿Cómo definirías el éxito de tu solución de aprendizaje? O sea, eso es muy ver a futuro, ¿no? ¿Cómo estás midiendo el performance versus el aprendizaje? Es decir, ¿cómo conectamos el performance de negocio o de los usuarios contra lo que están aprendiendo, ¿no? Contra sus comportamientos y patrones de consumo? A las personas que consumen esto de esta forma más ágil o estos formatos de contenido, tienen mejor performance en la organización, venden más, sí, atienden mejor, etcétera, etcétera. Sí, un caso típico sería, por ejemplo, performance es la venta de determinado producto o servicio y learning es tal vez un programa o actividad o experiencia de aprendizaje de conocimiento de producto, ¿no? Entonces tal vez la pregunta que nos hacían de cómo conectarlo, digo, bueno, en qué, digamos, cómo se está midiendo ese éxito y, digamos, cómo se puede contrastar con el aprendizaje. Continúo. Sí. ¿Qué fuentes de información podemos usar? Que lo mencionábamos antes. Podemos usar esto como un baseline para poder medir el éxito a futuro. O sea, esta es nuestra base y sobre esto tenemos que mejorar. O sea, ese es el punto cero. Y ahora vamos a empezar a tratar de mejorar ese punto inicial para poder mostrar resultados. Eso es importante también. Si tenemos información que muestren cómo los programas de aprendizaje actuales están ayudando a mejorar el desempeño, si tenemos o no tenemos.
¿Qué deberían los usuarios ser capaces de hacer y saber? Esta pregunta es mortal, o sea, no, hacemos un e-learning, ¿no? Muchos habrán recibido ese pedido. Hacemos un e-learning de este paquete de PDFs. Pregunta inicial, o sea, antes de para cuándo lo querés, es ¿qué querés que la gente haga o deje de hacer o sepa hacer? O sea, sumo algo cuando, digamos, yo he trabajado como diseñador instruccional hace un tiempo atrás y muchas veces muchas personas dicen, bueno, ¿cuál es el objetivo de esto? Que los usuarios conozcan. No, conocer algo es el medio para que ellos puedan hacer algo. Entonces hay que preguntarse por el final, digamos, qué conducta van a cambiar, qué cosas van a poder hacer, cómo lo van a aplicar. Eso se lo comento a todos para los que empatizan con el trabajo del diseño instruccional, es como la definición de cómo conocer no es solamente el final, sino realmente hacer impactar en la tarea. Sí, voy a poner el acelerador, faltan 10 minutos si queremos enseñarles 3 ejemplos para ver cómo se muestra esto. Así que voy a acelerar un poquito. Nosotros utilizamos una metodología que se llama, eso no es una metodología, es una tecnología, una API que se llama XAPI. XAPI de alguna forma fue descubierta o desarrollada hace bastante, pero no ha sido totalmente terminada de afincar, de usarse. No es un poco porque es muy técnica, un poco porque no lo hemos visto más del lado de los resultados, sino más bien del lado del proceso o la técnica. Pero el supuesto detrás de esto es lo que hablábamos antes. El conocimiento no solo pasa en la LM, sino que pasa en muchísimos lugares. Entonces necesitamos poder obtener información. La LMS muchas veces está muy restringida a el SCORM y lo que el SCORM me dé, que es también un estándar que utilizamos hace muchísimo tiempo, y el SCORM no va a morir, como dicen algunos agoreros, sino que va a seguir utilizándose por un estándar que funciona bien, pero complementado con otras cosas. Y nos deja cierta trazabilidad de los usuarios y algunas variables básicas que ni siquiera todas ellas las terminamos de utilizar cuando trabajamos en las LMS, muchas veces por restricciones de las mismas LMS. Entonces, la metodología de XAPI lo que nos ayuda a recopilar datos en una amplia gama de experiencias, online y offline. Y que todo este y también desde la LMS, y que todo eso viaje hacia unos sistemas que se llaman LRS, que se llaman Learning, Record, Store, ¿no? Entonces, es mucho más flexible y nos permite empezar a medir información más conductual de consumo, patrones, y también la típica descriptiva de terminó, no terminó, etcétera, etcétera, ¿no? Más de trazabilidad. Voy a ir un poco más rápido. Estos statements XAPI tienen una estructura, si quieren bien aquí en este slide, responden a quién hizo qué, cuándo, básicamente. Se llaman statements XAPI, son como pequeñas, si quieren, oraciones o frases que se envían bajo un formato, que después eso se va guardando y después esa variable las podemos agarrar para poder ver muchísima información, ¿no? Ver, portarla, etcétera. Voy a pasar un poquito a los ejemplos ahora, que es lo que queríamos llegar porque nos faltan 7 minutos. Tenemos 3 ejemplos para mostrarles muy rápido. Uno es un caso de éxito que Kini ha trabajado con Facebook, donde es un proyecto donde lo que se necesitaba es un proyecto de compliance. Saben que Facebook es una institución que necesita tener mucho control sobre esto y mucho awareness, digamos, mucha concientización a sus empleados por la privacidad de la información. Y necesitaban disminuir incidentes. Esa es la necesidad. O sea, eso también es clave, métanse en la cabeza como esta estructura. Entonces lo que se hizo fue una solución, es un programa que es basado en videos, casos y simulaciones, y un poco lo que se necesitaba es entender mejor el comportamiento de los usuarios con estos contenidos, ¿no? Entonces, a través de esa tecnología, de XAPI, pudimos ver mucho acerca del uso, los dispositivos, el primer intento, cuánto consumen los videos la primera vez, cuál es el impacto que tuvo esto cruzando información con los incidentes internos de Facebook y cuáles son los comportamientos de los usuarios, ¿no? Entonces, fíjense cómo estas son gráficas que surgen del análisis de la información
que se recoge desde utilizando XAPI, viajando hacia una LRS, y luego empezando a ver cuáles son los comportamientos, ¿no? Cuántos usuarios, qué acciones hicieron, esto es, fíjense que es una línea temporal, ¿no? Cuántas personas se están capacitando desde el teléfono, vean cómo hay una pregunta que está contestando un problema, un comportamiento. Voy a ir así rápido porque son varias, ¿no? ¿Cuántos contestaron correcta e incorrectamente en el primer intento? El tiempo que cada individuo destina por sesión, por ejemplo, la tasa promedio de finalización de los videos, etcétera, etcétera. O sea, fíjense la cantidad de información que se está obteniendo sobre este programa, ¿no? Pasamos rápido a otro ejemplo, que es un ejemplo de una institución financiera, donde lo que se hizo era una especie de juego donde toda la información, todos los desafíos que iban contestando, íbamos guardando, íbamos viendo también, no solo se guardan puntos, se pueden guardar también qué contestaron en cada desafío. Algunos desafíos de ellos tienen que ver con temas de riesgo, así que pierden una vida. Es decir, hay una mecánica de juego detrás. Y lo que nos permite eso es ver cada desafío que le presentamos a los usuarios está categorizado como una tarea. Y una tarea tiene un nivel de riesgo también. Sí, esto lo sumo nomás que estaban preguntando en un momento en el chat de la segmentación. Bueno, esto, por ejemplo, es un buen caso porque, bueno, imagínense, SCORM te trae, bueno, si la persona vio todas las diapositivas del curso y la nota que se sacó en promedio de las preguntas, tradicionalmente, y aquí el poder mapear y segmentar las temáticas, ¿no? Digamos, en este contenido de compliance, es decir, bueno, no solamente los intentos, si se equivocó en algo crítico, sino cuál fue la temática, cuál fue el tópico, si quieren, de la pregunta, y de manera que uno puede después cortar la información. O sea, este tema de procesamiento de órdenes, por decir algo, ¿quién lo hizo? ¿Hubo alguna región comercial o alguna sección comercial que tenía más aciertos? Algunos que nos llamen en esta visual de los datos. Vemos que de repente hay una determinada cantidad de empleados que pertenecen a una zona comercial que lo hacen perfecto en el primer intento. Bueno, y eso va a llamar la atención, va a decir, ¿por qué ellos perfecto en el primer intento y ellos después tanto si no les fue tan bien? Entonces todo esto es como súper rico para explorar también, porque nos va a dar información, nos va a dar ese punta de ovillo de cosas que están pasando que no íbamos a poder relevar de otra manera. Uh-huh. Obviamente, el recorrido de este framework de necesidad, solución, resultados, fue que el cliente vino a pedirnos, queremos una simulación. Entonces, en Kini lo primero que hacemos es preguntarles por qué querés una simulación. Y lo que se terminó haciendo es más una experiencia lúdica, gamificada, pero no payasa, digamos, no caer en lo lúdico que no está conectado con la realidad del negocio, ¿no? Entonces, lo que se hizo es que fuese algo que está cada meta de la experiencia de juego estaba conectada con los objetivos del negocio que ellos valoraban, que en este caso era la rapidez de la transacción, el compliance y la satisfacción del cliente. Entonces, se conectaron esos, se relevaron escenarios con casos reales, digamos, que luego fueron parte de esos desafíos en la experiencia. Se le aplicaron estructuras y dinámicas de juego, que lo vamos a ver en una sesión más adelante. Creo que es, chicos, no me dejan mentir, miércoles o jueves, el jueves a la tarde, sobre gamification. Y obviamente creamos un leaderboard con puntajes y todo esto para poder premiar a las personas. Pero lo que nos da como resultado esto es que tenemos, después de haber ocurrido esto, en este caso es un corte a 444 completions, de cuál fue la tarea donde más se metió la pata, más errores se cometieron. Y obviamente esa tarea es una tarea que está en riesgo. Nosotros le podemos pasar al área de negocio y decir, mira, esta tarea es la que tenemos que reforzar, cambiar el proceso, ayudar a nuestra gente para poder brindarles, o sea, mejorar ese punto y bajar el riesgo ahí. Obviamente, o sea, esto fue, por eso es que al hacer una experiencia de aprendizaje tan redonda, obviamente la satisfacción de los usuarios fue súper alta. Estaban reenganchados, lo hacen varias veces, podemos medir también cuántas veces hicieron cada desafío y cada vez el curso.
Pasamos al siguiente. Y creo que vamos a tener que quedarnos acá tenemos uno más, creo, pero ya vamos a hablar bastante dentro de la parte de gamification también. Perdón. Falabella Retail, un programa de cultura. Un programa de cultura, obviamente, es un programa, suelen ser programas multiaños, donde tenemos que cambiar los comportamientos y las percepciones de las personas. Lo que ayudamos a Falabella en este caso, que mañana lo vamos a ver muy en detalle, mañana a la tarde, a las 3 de la tarde Argentina, 1 de la tarde México, vamos a hablar sobre este proyecto. Pero básicamente es a través de toda esta experiencia fuimos recolectando puntos que nos van a después ayudar a ver cuál es el progreso que van teniendo dentro de este programa de cambio que dura muchísimo tiempo. Sí, más también súper, digamos, imagínense que por ahí tal vez estamos en una capacitación que es técnica y tal vez hay más facilidad en entender, bueno, cómo le fue, cómo está yendo, qué consultó. Los programas de soft skills son un desafío para operacionalizar los resultados y también preguntarnos cómo vamos a ir a buscar los datos de eso, digo, porque también es algo más abstracto, cómo hacemos para medir un cambio cultural. Así que nada, los aprovechamos para mostrar un poquito de eso, pero después vamos a tener una sesión exclusivamente de ese caso. Spoiler alert, sí. Acá es un programa, obviamente se cuidaron no solamente desde el punto de vista de diseño de la experiencia, es decir, que tiene una metáfora detrás, que hay unas cumbres que hay que alcanzar, está brandeado también con los colores que la organización utiliza en su assessment cultural, que tienen que ir cambiando hacia una cultura más azul. Todo eso está embebido dentro del diseño. Tenemos data points de satisfacción de los consultores que impartían las sesiones presenciales digo virtuales, sincrónicas, información sobre el progreso, sobre finalizaciones, sobre satisfacción por módulo. O sea, ya es una cantidad de información que te va dando decisiones y puedes decir, el módulo 2 hay poca satisfacción, cambiemos la dinámica, cambiemos lo que estamos haciendo y ahí es donde se disparan las acciones, ¿no? Bueno, no queremos sacarles más tiempo, pero espero que les haya servido. Lástima que fuimos un poquito rápido con esta otra parte, pero les recomiendo conectarse a la sesión de gamification, ya que la sección de gamification, si bien va a hablar acerca también de las estructuras y dinámicas de lo que es el juego, las experiencias gamificadas, también va a hablar un poco acerca de recolección de información y cómo esa información que producimos durante las experiencias de aprendizaje pueden ser utilizadas para descubrir patrones de consumo, ¿no? Así que, bueno, simplemente gracias otra vez. Estamos terminando la tercera sesión de la semana. Muchas gracias a muchas todos. Gracias, Andre, gracias por habernos Eufe, acompañado. Claudia. Bajen las guías, súper importante. No sé si eso quieren, les puede dar les paso el un muy, micrófono muy buen para empujón despedirse para antes de comenzar con esto de pasárselo a Analytics. Martín. Muchas gracias. Gracias a todos por acompañarnos. Los esperamos en las siguientes sesiones. Van a estar buenísimas, no se las pierdan. Bueno, muchas gracias a todos por participar y bueno, los seguimos leyendo, nos pueden contactar siempre que tengan duda y bueno, este tema da para hablar más, así que seguramente estaremos haciendo, no sé si en esta semana, pero más adelante, en medida de las preguntas también que nos hagan llegar ustedes, otra sesión dedicada 100% a esto, porque hay un montón más para hablar. Así que bueno, gracias por sumarse. Lo pasamos, Martín. Buenísimo, chicos. La verdad que muy buena la sesión, con mucho detalle. Vimos bastantes preguntas, además, más técnicas. Por eso les habíamos mencionado lo del jueves. Realmente no se pierdan esa sesión de gamification, porque vamos a ver, no quiero dar muchos spoilers, pero tipos de jugadores, tipos de desafíos, un poquito más de teoría que lo que solemos ver siempre de gamification, ¿no? No va a ser solo está de moda y algunos tips, sino que realmente vamos a tener ahí un background teórico bastante interesante para empezar a entender el fenómeno gamification. Pero bueno, a la tarde vamos con un caso de éxito de Bimbo. Es muy bueno desde el punto de vista cómo es un partnership tipo a largo plazo entre una compañía que está bastante metida adentro de todos los desafíos de la empresa, y también va a ser con Luli Gambón, que es Head of Learning Design, y trae a su equipo. Así que siempre esas sesiones saben que tienen bastante técnica, o bastante teoría, perdón, atrás de todo. Así que en otras épocas, pre-COVID, les diría pasen por la puerta de Quinio que les entrego sus abrigos y llamamos al ballet, pero ahora, bueno, estamos con pantalla de por medio.
Así que en Argentina nos acercamos al almuerzo y después los esperamos para Bimbo. Así que nos despedimos y vamos a dejar ahí la cámara encendida como un canal de noticias. Así Andre y Rodri no se pueden mover por los próximos 3 minutos con la Key New Music. Muchas gracias y los esperamos en unas horitas.